días, soy la doctora Karen Fuentes. En este semestre les voy a impartir la materia de fisiología. Vamos a empezar con el primer tema, que es introducción a lo que es fisiología. Bueno, el primer tema va a ser principios fisiológicos. Primeramente vamos a definir lo que es la fisiología, y tenemos que la fisiología va a ser aquella que va a explicar los factores físicos, químicos y los que son responsables del origen, del desarrollo y progresión de la vida, ¿sale? Para que nosotros podamos entender la fisiología como tal, debemos de saber que la fisiología humana va a ser aquella que va a intentar explicar las características y los mecanismos específicos del cuerpo humano. Tenemos en cuenta que en el cuerpo tenemos diferentes tipos de líquido. Uno de ellos es el líquido extracelular, el cual está constituido en el 60% del cuerpo, ¿sale? El 60% de nuestro cuerpo es líquido. Tenemos que existe un líquido intracelular y un líquido que es extracelular. El líquido intracelular va a ser aquel que va a contener grandes cantidades de iones. ¿Cuáles iones? Que son potasio, magnesio y fosfato. En cambio, el líquido extracelular va a ser aquel que va a contener iones y nutrientes, ¿sale? Va a contener grandes cantidades de iones como son sodio, cloruro y bicarbonato. También tenemos en cuenta que, por ejemplo, en un paciente o en un hombre de 70 kilos podemos encontrar lo que es el volumen extracelular, que va a ser un plasma en 5%, el líquido intersticial, que va a ser un 15%, ¿sale? Esto va a corresponder al 20%. Tenemos también un volumen intracelular total, que va a ser del 40%, y esto nos va a dar el porcentaje de agua del cual un hombre de 70 kilos pues va a tener lo que es el 50% de agua en el cuerpo. Tenemos que podemos encontrar mecanismos homeostáticos. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis va a ser aquel mantenimiento de las condiciones casi constantes del medio interno, ¿sale? En esta homeostasis vamos a tener que va a existir un transporte de líquido o un sistema de transporte de líquido tanto extracelular como circulatorio. ¿En qué consiste? En que el transporte de líquido extracelular va a suceder en dos etapas. La primera etapa va a ser el movimiento de la sangre en los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir? Que primeramente vamos a tener lo que es el transporte de líquido por medio de las venas, y el segundo va a ser el movimiento de líquido entre los capilares sanguíneos y las células, ¿sale? Cuando nosotros sabemos que la sangre va a atravesar de lo que son los capilares sanguíneos, que son las venas, ¿sale? Se va a producir un intercambio, y en este intercambio de líquido extracelular va a haber una porción de plasma y una porción de líquido intersticial, ¿sale? Eso es lo que sabemos cuando existe el mecanismo de transporte. Estos dos tipos de movimiento para que haya una homeostasis, o sea, que haya un mantenimiento de lo que son las condiciones constantes. Dentro de la fisiología podemos encontrar el origen de ciertos nutrientes en el líquido celular. Por ejemplo, podemos encontrar que en el aparato respiratorio podemos encontrar nutrientes. ¿Cuáles nutrientes? El oxígeno. En el aparato digestivo podemos encontrar los hidratos de carbono, ácidos grasos, aminas y otros tipos de nutrientes para el cuerpo. También tenemos el hígado y otros órganos que van a realizar principalmente las funciones metabólicas, de que el cuerpo obtenga lo que son los nutrientes correspondientes. También podemos encontrar lo que es el aparato locomotor, quien nos va a dar ciertos nutrientes para el líquido
extracelular, ¿sale? Bueno, tenemos que no solo podemos encontrar el origen de los nutrientes, como si nosotros adquirimos nutrientes, cómo nosotros podemos eliminar los productos, ¿sale? Uno de los pasos por el cual el cuerpo elimina los productos puede ser por medio de los pulmones, que es el dióxido de carbono, por medio de los riñones, del aparato digestivo, del hígado, en donde por lo general se da lo que es cuando nosotros desechamos todos los fármacos, o sea, ingerimos un fármaco y por medio del hígado la mayoría de los medicamentos se pueden desechar, ¿sale? Esa sería la eliminación de los nutrientes en el cuerpo. Tenemos también que podemos encontrar a la célula. ¿Qué es la célula? La célula va a ser aquella unidad que va a dar va a ser una estructura física muy organizada que se va a contener diferentes orgánulos intracelulares y va a estar compuesta por muchas membranas, como la membrana celular, la nuclear, la del retículo endoplasmático, la mitocondria, lisosomas y el aparato de Golgi. Cada uno de estos los vamos a ir explicando. Existen dos tipos de célula, la célula eucariota y la célula procariota. La que más encontramos en el ser humano es la célula eucariota. La procariota solo se encuentra en los animales, ¿sale? La que nosotros vamos a estudiar va a ser la célula eucariota. Sabemos que la célula tiene dos partes importantes en su organismo, que son el núcleo y el citoplasma. Núcleo sería esto, ¿sale? Y el citoplasma sería lo azulito que vemos acá. Estas son las dos partes importantes de la célula. Tenemos que también la organización de la célula se va a dividir en dos partes importantes, en la membrana celular del núcleo y en la membrana del citoplasma. Dentro de la célula podemos encontrar ciertos electrolitos o ciertas sustancias que van a hacer que la célula se mantenga. Uno de ellos puede ser el agua. El agua va a estar entre el 70 y 85% principalmente en la célula. Esta agua puede contener ciertos iones como el potasio, magnesio, fosfato, sulfato, bicarbonato, sodio, como antes lo habíamos dicho. Podemos encontrar también proteínas que van a constituir entre el 10 y el 20% en la célula, ¿sale? Tenemos también que las proteínas se van a encontrar entre el 10 y 20%, pero también podemos encontrar proteínas estructurales y funcionales, que son las que se van a adherir a lo que es la célula para poder hacer sus funciones. Por ejemplo, la estructural pues va a estar presente como un filamento largo y la funcional pues van a ser enzimas de la célula como tal. Podemos encontrar también lípidos que van a ser 2% de la masa celular, como los fosfolípidos, el colesterol, triglicéridos y los hidratos de carbono. La estructura física como tal de la célula son aquellos orgánulos intracelulares. ¿Cuáles orgánulos? Bueno, vamos a empezar a hablar. Tenemos una membrana plasmática, que es esta, que es una estructura fina, elástica y flexible que tiene un grosor de 7 a 10 nanómetros. Se compone de 55% de proteínas, 25% de fosfolípidos, colesterol, otros lípidos e hidratos de carbono. Tiene una capa lipídica y una capa que puede ser hidrófoba o hidrofílica, o sea que puede pasar agua o no puede pasar agua, ¿sale? Tenemos ciertos tipos de proteínas, tanto las proteínas integrales como las periféricas. En las integrales vamos a saber que puede penetrar el agua, ¿sale? Y va a, ¿cómo les explico? Va a atravesar todo lo que es el área de la membrana. Y
También tenemos las proteínas periféricas, las cuales no van a penetrar lo que es la membrana plasmática. Tenemos también el citoplasma, ¿sale? Que el citoplasma o citosol, que sería esto, va a ser aquel que va a estar lleno de partículas diminutas y grandes orgánulos dispersos. La porción de líquido del citoplasma en el que se dispersan se va a llamar citosol. Este es el citosol, ¿sale? Tenemos también un retículo endoplasmático. Aquí podemos encontrarlo, estos que van a ser una red de estructuras vesiculares, tubulares, planas y citoplásmicas. Podemos encontrar dos tipos de retículos endoplasmáticos, el rugoso, ¿sale? Podemos encontrar el rugoso y el agranular. El rugoso pues va a estar presente, van a tener ribosomas, estos puntitos rosa que vemos, y el agranular no va a tener ninguno. Tenemos el aparato de Golgi, que es este, ¿vale? Que va a estar formado por 4 o más capas apiladas de vesículas cerradas, finas y planas que van a funcionar asociado a lo que es el retículo endoplasmático. Tenemos también los lisosomas, que van a ser orgánulos vesiculares que se forman de la ruptura del aparato de Golgi. O sea, los lisosomas van a ser como restos de lo que es el aparato de Golgi. Tenemos los peroxisomas que van a ser más o menos similares a los lisosomas, pero van a contener oxidasas. Las mitocondrias, que son estas que vemos acá, van a ser los centros neurálgicos, aquella parte de la célula que le va a dar la energía y se van a reproducir por sí mismas. Van a contener ADN, las mitocondrias. El núcleo, que es el centro de control de la célula y va a tener muchas cantidades de ADN, y los nucleolos, ¿sale? Que está aquí, que podemos encontrarlos, no van a tener membrana y van a constituir una acumulación simple de grandes cantidades de ARN. Bueno, en este caso sería todo lo del tema de introducción a lo que es fisiología. Vimos lo que es los líquidos y